Bienvenidos a Meditando las Sagradas Escrituras del Domingo, un espacio dedicado a reflexionar y profundizar en la palabra de Dios. Preparémonos para meditar y dejarnos inspirar por las Escrituras de este domingo. Comencemos. Sean todos bienvenidos a Meditando las Sagradas Escrituras del Domingo. Les habla Flavie Romay desde Radio María Houston. Nos llenamos de alegría al saber que nos escuchan desde distintos lugares en los Estados Unidos. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y sobre todo las puertas de su corazón. Hoy nos acompaña como cada semana el diácono José Romay de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Gracias, Flavio. Reciban un cordial saludo lleno de paz y bendición en el nombre del Señor. Es una gran gracia poder acompañarlos una vez más en este espacio de Meditando las Sagradas Escrituras del Domingo, donde nos detendremos con calma y profundidad a escuchar lo que Dios quiere decirnos hoy a través de su palabra viva. Así es, diácono José. Hoy la Iglesia celebra el cuarto domingo del tiempo ordinario. Un domingo muy especial porque el Evangelio nos presenta uno de los pasajes más hermosos y más desafiantes de toda la vida de Jesús, las bienaventuranzas. Así es. Este domingo Jesús sube al monte y como verdadero maestro comienza a enseñarnos cuál es el camino del reino de los cielos, y lo hace de una manera que sorprende, que rompe esquemas, que va totalmente en contra de la lógica del mundo. Porque Jesús no llama dichosos a los poderosos, ni a los ricos, ni a los exitosos según los criterios humanos, sino que proclama bienaventurados a los pobres de espíritu, a los que lloran, a los humildes, a los misericordiosos, a los que trabajan por la paz, a los perseguidos. Ahora comencemos entonces nuestro encuentro con la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos haga reconocer al Señor en medio de nosotros. Lectura del libro del profeta Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades, ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agraviado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A la viuda y al huérfano sustenta, y trastorna los planes del inocuo.
reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. Pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes, insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injuren, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten en contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Diácono José. Comencemos entonces con la primera lectura de este cuarto domingo de tiempo ordinario, tomada del profeta Sofonías. Es una lectura breve, pero muy profunda, para ubicarnos un poco en qué momento de la historia habla el profeta Sofonías. Muy buena pregunta, Flavio. Sofonías proclama su mensaje en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel. El pueblo se había alejado de Dios. Había injusticias, idolatría, orgullo y una falsa sensación de seguridad. Por eso, el profeta anuncia el llamado Día del Señor, que no es solo castigo, sino un tiempo de purificación y de conversión. Y justamente en medio de ese anuncio fuerte, escuchamos una invitación muy clara: busquen al Señor, busquen la justicia, busquen la humildad. Es como si Dios mismo nos estuviera diciendo: todavía hay esperanza. Exactamente. Dios no habla para destruir, sino para salvar. El centro de esta lectura no es el miedo, sino la misericordia. El Señor promete que se quedará un resto, un pequeño grupo formado por los pobres y humildes, aquellos que confían en su nombre. Y esto es muy hermoso porque vemos que Dios no se fija en la cantidad,
ni en el poder, sino en el corazón. Así es. Teológicamente, esta lectura nos revela algo muy importante. Dios se complace en la humildad. El verdadero pueblo de Dios no se define por la fuerza ni por el prestigio, sino por la confianza total en Él. Y diácono, ¿cuál diría usted que es el mensaje teológico central de esta primera lectura? Bueno, el mensaje central es que la salvación viene de Dios y se recibe con humildad. El profeta nos muestra que quienes permanecen firmes no son los orgullosos, sino los que reconocen su necesidad del Señor. Este resto de Israel vive en la verdad, sin mentira, sin engaño, y descansa en la paz que solo Dios puede darles. Y es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de la confianza puesta en Dios. Exactamente, es una paz interior que nace cuando uno se abandona en las manos del Señor. Y si tuviéramos que resumir esta lectura en 3 enseñanzas principales, ¿cuáles serían? Bueno, podemos destacar 3 muy claras. La primera, Dios llama constantemente a la conversión. Busquen al Señor. No es solo para algunos, es una invitación diaria para todos nosotros. La segunda, la humildad es el camino para vivir en comunión con Dios. No se trata de sentirse menos, sino de reconocer que dependemos totalmente de Él. Y la tercera, Dios cuida especialmente de los pobres y sencillos. El resto de Israel representa a todos aquellos que confían en el Señor y viven en la verdad, sin engaño ni doblez. Y estas enseñanzas conectan perfectamente con el Evangelio de las Bienaventuranzas. Así es, Flavi. Sofonía ya está anunciando lo que Jesús proclamará plenamente más adelante. Dichosos los pobres de espíritu. Y ahora, llevándolo a nuestra vida diaria, ¿qué nos pide hoy esta palabra como creyentes? Bueno, nos invita a examinarnos con sinceridad. ¿En qué estamos poniendo nuestra seguridad? ¿En nuestra fuerza? ¿En lo material? ¿En el reconocimiento o en Dios? Pastoralmente, esta lectura nos anima a vivir con sencillez, a buscar la justicia, a hablar con verdad y a cultivar un corazón humilde que confía en el Señor, incluso en medio de las dificultades. Y también nos recuerda que no necesitamos ser perfectos, sino estar dispuestos. Exactamente. Dios no busca grandes héroes, busca corazones abiertos. Cuando vivimos así, podemos experimentar lo que promete la lectura. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Y después de escuchar la primera lectura del profeta Sofonías, la Iglesia nos invita a responder con el Salmo 145. Diácono José, ¿por qué el Salmo es tan importante dentro de la liturgia? Porque el Salmo es la respuesta del pueblo a la palabra que acabamos de escuchar. No es solo un canto, es una oración. Después de oír que Dios cuida del pobre y del humilde, el Salmo proclama precisamente quién es ese Dios en quien podemos confiar. Y la respuesta es muy clara. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Exactamente. El Salmo nos recuerda que el Señor es fiel, que hace justicia al oprimido, que da pan al hambriento, que libera al cautivo y sostiene al huérfano y a la viuda. Es el mismo Dios del profeta Sofonías, un Dios cercano, compasivo y defensor de los pequeños. Y es hermoso ver cómo el Salmo conecta perfectamente con la primera lectura, mostrándonos que la humildad no es debilidad, sino el lugar donde Dios actúa con más fuerza. Así es. El Salmo nos prepara el corazón para comprender mejor lo que San Pablo nos dirá en la segunda lectura. Y díganos, diácono José, ahora San Pablo nos habla directamente a la comunidad de Corinto.
¿qué estaba pasando en esa comunidad? Bueno, en esa comunidad de Corintios tenían muchos problemas, divisiones internas, orgullo espiritual, comparaciones entre unos y otros. Algunos se creían superiores por su conocimiento, su estatus social o sus talentos. Pablo les escribe para recordarles algo fundamental: todo es gracia. Por eso les dice: miren quiénes son ustedes, no muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. Exactamente. Pablo no los humilla, los invita a la verdad. Les recuerda que Dios no los eligió por sus méritos humanos, sino por su amor. Esta lectura parece continuar lo que escuchamos en Sofonías. Totalmente. Sofonías hablaba del resto humilde de Israel. Pablo ahora muestra que ese mismo estilo de Dios continúa en la iglesia. Dios sigue eligiendo a los pequeños para manifestar su gloria. Es como si la historia de la salvación tuviera un mismo hilo. Dios actúa donde hay humildad. Así es, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el que actúa plenamente en Cristo Jesús. Y ahora díganos, ¿cuál es el mensaje teológico central de esta segunda lectura? Bueno, podemos decir que Cristo es el centro de nuestra vida y de nuestra identidad cristiana. Pablo dice algo muy profundo: Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. No nos salvamos por lo que hacemos, sino por lo que Dios hace en nosotros. Entonces la fe no debe ser motivo de orgullo, sino más bien de gratitud. Exactamente. La teología de Pablo nos recuerda que nadie puede presumir delante de Dios. Entonces ahora puede, por favor, destacar 3 enseñanzas principales de esta segunda lectura. Claro que sí. La primera es: la elección de Dios no sigue los criterios del mundo. Él no elige según poder, éxito o prestigio, sino según el corazón. Segundo, todo lo que somos como cristianos proviene de Cristo. Nuestra dignidad, nuestra fe y nuestra salvación son un don, no un logro personal. Y tercero, el verdadero orgullo cristiano es gloriarse en el Señor, no en uno mismo. ¡Qué mensaje tan liberador! Porque nos quita el peso de tener que demostrar algo. Así es, nos libera para vivir con sencillez y confianza. Y llevando este mensaje a nuestra vida diaria, ¿qué nos pide hoy esta palabra? Bueno, nos invita a revisar nuestro corazón. A veces, incluso dentro de la iglesia, podemos caer en comparaciones, en buscar reconocimiento, en sentirnos más que otros. Pastoralmente, San Pablo nos llama a vivir con humildad, agradeciendo lo que Dios ha hecho en nosotros y reconociendo que todo es gracia. También nos anima a no sentirnos menos cuando nos sabemos frágiles. Exactamente. Dios no nos ama a pesar de nuestra debilidad, sino que muchas veces actúa a través de ella. Cuando nos reconocemos pequeños, dejamos espacio para que Cristo sea grande en nosotros. Ahora llegamos al centro y al corazón de la palabra de este domingo, el Santo Evangelio según San Mateo. Diácono José, este pasaje es muy conocido, pero también muy exigente. ¿En qué momento de la vida de Jesús se sitúa este Evangelio? Este Evangelio marca el inicio del ministerio público de Jesús. San Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Así como Moisés sube al monte para recibir la ley, ahora Jesús sube al monte para proclamarnos la ley nueva del reino de los cielos. Y es hermoso notar que Jesús no habla primero a la multitud, sino a sus discípulos. Exactamente. Él está formando el corazón de quienes lo siguen. Las bienaventuranzas no son teoría, son el estilo de vida del discípulo. Este evangelio parece una continuación directa de lo que escuchamos en el profeta Sofonías. Así es.
Sofonías hablaba del pueblo pobre y humilde, que confía en el nombre del Señor. Jesús ahora nos dice quiénes son esos pobres, los pobres de espíritu, aquellos que reconocen que en todo lo reciben de Dios. Es como si el Antiguo Testamento preparara el terreno y Jesús revelara su plenitud. Exactamente. Lo que Sofonías anunció como promesa, Jesús lo proclama como la bienaventuranza. Y ahora díganos, diácono, ¿cuál es el significado teológico más profundo de las bienaventuranzas? Teológicamente, las bienaventuranzas nos revelan el corazón mismo de Cristo. Jesús no solo enseña esto, Él vive cada bienaventuranza. Él fue pobre, manso, misericordioso, limpio de corazón y perseguido por la justicia. Entonces, las bienaventuranzas no son un ideal, son la misma persona, son una persona. Así es, las bienaventuranzas nos muestran cómo es el reino de Dios y cómo es Jesús. Seguirlas es configurarnos con Él. Y si tuviéramos que resumir este evangelio en 3 grandes enseñanzas, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es: la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas. El mundo dice, feliz el que tiene. Jesús dice, feliz el que confía en Dios. La segunda, el reino de los cielos pertenece a los humildes. El pobre de espíritu es aquel que no se apoya en sí mismo, sino que vive en abandono, confiando en el Señor. Y tercero, el sufrimiento vivido con fe no es inútil. Jesús promete consuelo, plenitud y vida eterna a quienes permanecen fiel en medio de las dificultades. Eso cambia completamente nuestra manera de entender la felicidad. Sí, porque Jesús redefine lo que significa vivir bien. Y ahora, llevándolo a nuestra vida cotidiana, ¿qué nos pide hoy este evangelio? Nos invita a revisar nuestro estilo de vida. Vivimos en una cultura que nos empuja a depender del dinero, del éxito, del control. Jesús nos dice, confía en mí. Pastoralmente, las bienaventuranzas nos llaman a vivir con humildad, misericordia, compasión y compromiso por la justicia, aun cuando eso implica ir contracorriente. Y también nos consuela, porque muchos de nosotros, incluyendo nuestros radioescuchas, quizás hoy viven el dolor, la incomprensión, el cansancio y la persecución. Así es. Jesús no les dice que su sufrimiento no existe. Les dice que no es en vano. El reino de los cielos ya les pertenece. ¡Qué mensaje tan lleno de esperanza! Sí, Flavia. El Evangelio de hoy nos recuerda que Dios no abandona a los pequeños. Al contrario, en ellos hace brillar su reino. Queridos hermanos y hermanas, después de meditar juntos la palabra del Señor, los invitamos ahora a unir nuestro corazón en oración. Allí donde se encuentren, pongámonos en la presencia de Dios y abramos nuestra vida a su gracia. Señor Dios nuestro, Padre bueno y misericordioso, hoy venimos ante ti como pueblo humilde, como ese resto fiel del que hablaba el profeta Sofonías. Reconocemos que muchas veces confiamos más en nuestra fuerza que en tu amor. Enséñanos, Señor, a buscarte cada día, a buscar la justicia y a caminar con humildad. Haz de nosotros un pueblo sencillo que confíe en tu nombre y viva en la verdad de tu palabra. Señor Jesús, tú subiste al monte y nos enseñaste el camino de las bienaventuranzas. Danos un corazón pobre de espíritu, capaz de depender totalmente de ti y no de las seguridades del mundo. Consuela, Señor, a quienes hoy lloran. Abraza a los que viven momentos de dolor, de soledad o de incertidumbre. Recuérdale, Señor, que su sufrimiento no es en vano y que tu reino
ya les pertenece. Haznos mansos y misericordiosos, que sepamos perdonar como tú nos perdonas, que tengamos hambre y sed de justicia y no seamos indiferentes ante el sufrimiento de nuestros hermanos. Purifica, Señor, nuestro corazón. Límpianos de todo orgullo, de toda mentira y de toda dureza, para que podamos verte en el rostro del pobre, del enfermo, del que necesita consuelo y del perseguido. Danos las gracias de trabajar por la paz, empezando por nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestros corazones, que seamos instrumentos de tu amor en un mundo herido. Y cuando lleguen las pruebas, Señor, cuando seamos incomprendidos o perseguidos por vivir el Evangelio, danos la fortaleza para permanecer fieles, recordando qué grande es nuestra recompensa en el cielo. Señor, como nos enseñó San Pablo, no queremos gloriarnos en nosotros mismos. Hoy proclamamos que nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención eres tú, Jesucristo. María, Madre nuestra, mujer humilde y pobre de espíritu, enséñanos a confiar plenamente en Dios, a guardar su palabra en el corazón. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en su programa Meditando las Sagradas Escrituras del Domingo a través de Radio María Houston. Que el Señor renueve su fe y les recuerde cuánto los ama Dios. Los invitamos a seguir caminando en la gracia del Señor y a vivir esta semana como verdaderos hijos e hijas de Dios, llevando su luz y su paz a todos los que se encuentren. Los esperamos, Dios mediante, la próxima semana para seguir profundizando juntos en la palabra que ilumina nuestra vida y fortalece nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y todo esfuerzo humano, custodie vuestros corazones y vuestra inteligencia en el amor y en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre todos ustedes. Amén. Hemos llegado al final de este programa Meditando las Sagradas Escrituras del domingo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar sintonizando Radio María, una voz católica siempre a tu lado.